¿Cuántas veces has terminado el proyecto, has entregado todo lo que prometiste que ibas a entregar, incluso quizás más? Y cuando llegó el momento de cobrar, sentiste que algo te apretaba acá en el pecho, ¿no? Te pusiste nerviosa, te pusiste nervioso. De repente ya no sos la persona experta, ya no sos la persona confiada, la persona que sabe lo que hace, ¿no? Sino alguien que está casi que pidiendo un favor, está mendigando. Sí, eso te ha pasado. Bienvenida, bienvenido. Este episodio es para ti. Es súper curioso esto que pasa en la gestión cultural. El creer que cobrar es una cuestión de favores, de apoyos, ¿no? Por eso también no me gusta esa palabra de apoyos a la cultura, ¿no? Bueno, apoyemos a esta gentecita que está haciendo algo, ¿no? Las personas que sienten esto en realidad no son menos preparadas. No es que tengan menos experiencia, mucho menos que valgan menos, ¿no? Es un problema, creo yo, no solo de actitud, sino de herramientas y que también en el sector cultural nadie nos enseña a cobrar, ¿no? No nos enseñan eso ni en las universidades, ni en los talleres, ni en los másteres de gestión cultural. Tampoco quiero aquí meter a todos los másteres de gestión cultural, pero pues lo que nos enseñan es a diseñar proyectos, a escribir informes, a hablar de impacto social, de audiencias, lo cual estoy de acuerdo, pero nadie se sienta aquí con papel y lápiz a decir, bueno, ahora cuando te pregunten cuánto cobras, esto es lo que haces, ¿no? Así que hoy vamos a hacer un pequeño acercamiento de cómo se hace, ¿sabes? Te doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy jueves 16 de abril del año 2026, en el episodio 146, vamos a hablar de cómo cobrar esas estrategias que tanto necesitamos para negociar los honorarios. Antes de empezar, te recuerdo que tenemos abierta la convocatoria para el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural que tenemos en la Academia de Acultura, ¿no? De Gestión Cultural. Por cierto, que también tenemos un curso de cálculo de honorarios en la gestión cultural sobre precisamente cómo calcular ese cobro, todas las aristas que tenés que tener en cuenta. Así que échale un vistazo a ambos, ¿no? Ambos cursos tienen un costo de $10 cada uno. Por Dios, yo creo que te gastas más, ¿no? En una salidita de viernes, que mejor que tener un curso completo explicado detalle a detalle. Es más, de hecho, en el curso este de cálculo de honorarios en la gestión cultural, agregué hace poco una hoja de cálculo que tú vas ingresando tus datos, la información te va haciendo como una especie de cuestionarios y te dice, te arroja un cálculo de cuánto deberías de cobrar por cada proyecto en específico. Súper buena la verdad. Y hasta ahí le incluye el curso, ¿sabes? Así que conoce más en acultura.org. Plica Academia, no solo para inscribirte, sino que para echarle un ojo a los cursos que tenemos ahí que son buenísimos, ¿no? Y a este de indicadores de impacto cultural que de verdad le llevo bastante ganas. Dicho esto, vamos al punto, ¿no? De este episodio. El problema, creo yo, que no es tanto el precio, ¿sabes? Sino es la relación que tenés tú mismo, con tu propio valor. Antes de mencionar estrategias, de números, de presentar una propuesta económica, hay algo que creo que tenemos que hablar que suele estar debajo, ¿no? De todo de este problemón. Y es que pocas veces se habla en el sector cultural. La incomodidad que se tiene o que se siente al momento de poner precio al trabajo. Es bien curioso porque no creo que sea un defecto, sino que es una herencia que tenemos en el sector cultural por años, ¿no? El campo de la cultura lleva décadas operando bajo una narrativa que, sin que nos demos cuenta, obviamente, ha moldeado cómo nos valoramos, cómo vemos el trabajo que hacemos. Esa narrativa
dice que el trabajo cultural es básicamente vocación. O sea, que hacerlo, ya solo hacer el trabajo cultural es un privilegio. Y que si lo haces es porque lo amas, ¿no? Y que el amor no se puede cobrar, obviamente. Entonces, hay festivales que te pagan con visibilidad, ¿no? Hay instituciones que a cambio te ofrecen experiencia, como si eso pagara el alquiler, ¿verdad? O sea, en ese ecosistema muchas personas hemos internalizado la idea de que cobrar bien es, pues, de alguna manera, traicionar el espíritu del arte o de la cultura. Pero aquí hay un punto interesante que no es válido en otras profesiones. Un médico, un médico que ama su trabajo, ¿no? Que es apasionado por su trabajo, cobra menos porque es apasionado por su trabajo. Una abogada apasionada que ama, ¿no?, su trabajo, hace su labor gratis porque siente vocación. No, ¿verdad? Entonces, no hay razón por la que quien trabaja en la gestión cultural deba funcionar diferente. Aquí es reconocer un problema casi emocional, ¿no?, en el sector cultural. Em, este reconocimiento de verdad cobrar y el saber que es normal cobrar, cambia, ¿sabes? Cambia la postura que vamos a tener a la hora de entrar a una negociación. Cuando, cuando llegas a una reunión convencido, convencida de que tu trabajo tiene un valor claro, tiene un valor legítimo, todo lo que viene después es más fácil, ¿no? Y cuando llegas pensando que estás pidiendo un favor, todo lo contrario, ¿no? Todo se complica. Así que antes de calcular una tarifa o preparar una propuesta, la verdad es que creo que hay que hacernos una pregunta un poco eh, más reflexiva, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, ¿cuántas horas realmente me lleva a hacer esto? Porque eso es otro, ¿no? A veces las horas de ejecución no son las propias horas de preparación, de coordinación, de reuniones, de ajustes, de desplazamiento también, el tiempo, ¿no?, que te lleva, el tiempo que incluso le restas a otros proyectos. Entonces, cuando empezás a hacer este cálculo, honestamente, ahí te das cuenta que has estado cobrando quizás la mitad del trabajo que realmente estás haciendo, ¿no? Y por lo mismo de que lo hago por amor, pues me da pena cobrarlo, ¿no? Me da pena ponerlo en el Excel. Eh, Ahora, ¿cuál es Alejandro, decime cómo hacerlo, ¿no? Esto es mucho más complejo, ¿no? Y no lo vamos a abarcar en un episodio, pero hay una cosa que debemos tener conciencia, ¿no?, a la hora de hacer este cálculo. Porque una cosa es saber que mereces cobrar bien y otra muy distinta es saber cuánto es ese bien en concreto, ¿no? Hay una fórmula bastante sencilla que pues se habla muchísimo más en el curso este que te digo de cálculo de honorarios, pero es la tarifa de sustentabilidad. Esta fórmula funciona así: tomas todo lo que necesitas ganar al mes para vivir dignamente, ¿no? Dignamente, o sea, no cómodamente en plan lujos, ¿no? Sino dignamente, o sea, cubriendo tus necesidades básicas, tu salud, tu ahorro mínimo, algo de ocio, y ese total lo divides entre las horas reales que puedes dedicar al trabajo, ¿no? Que te puedes dedicar en un mes, por ejemplo. No son todas tus horas disponibles, ojo, ¿no? Cuando trabajas de manera independiente, una parte importante de tu tiempo se va, por ejemplo, en administración, en conseguir nuevos proyectos, en comunicación, en formación. Así que ponele que serían entre el 40 y el 50% de tu tiempo de trabajo independiente. Eso es lo que se va en ese tipo de tareas que son que, que, que podría facturar, ¿no? Mientras que la otra mitad se va en tareas que no son facturables. Así que solo ahí, por ejemplo, tenés unas aproximadamente 160 horas disponibles al mes, ¿no? Y quizás solo 80 o 90 horas puedes cobrar, ¿no?, de ese trabajo real. Ya con ese cálculo, ponerle que fueran 160 horas al mes, ya tenés una tarifa horaria mínima, ¿no? Esto es la base, es el piso, lo que no puedes cobrar por debajo si quisieras que el proyecto sea sostenible, ¿no? Si tu actividad sea sostenible. Y digo sostenible
conscientemente, ¿no? Porque lo contrario, cobrar menos de lo necesario para mantenerte, no es humildad, ¿verdad? No es generosidad, ya lo hablamos. O sea, es un modelo, ese modelo de cobrar menos te agota y eventualmente te va a terminar sacando del sector cultural. Y bueno, el sector cultural necesita a profesionales como ti, ¿no? Como tú, dentro, ¿no? No quemadas ni quemados, sino que con todas las de la ley. Entonces, esa tarifa, que es una tarifa mínima, es el punto de partida, no sería el precio final, ¿no? El precio final sube dependiendo de varios factores como la especialización, la experiencia, la urgencia que pueda tener el cliente, la complejidad del proyecto, el contexto de quien te contrata. Claro, no va a ser lo mismo hacer un taller para una asociación de vecinos con un presupuesto justísimo, ¿no? Que diseñar la estrategia cultural de una corporación privada, ¿no? A nivel nacional o de un ente público, de un ministerio, ¿no? Público con un presupuesto un poco más holgado, ¿no? El trabajo capaz hasta puede ser parecido, ¿no? Casi que igual, pero el precio no tiene por qué serlo, ¿sabes? Ahora, ¿cuál es la parte más incómoda de todo esto? El momento de la propia conversación, del cobrar, ¿sabes? Es que ese es el punto. Quizás no es tanto el cálculo o ver cuánto realmente cuesta tu trabajo, sino el cobrar, el hablarlo, el decirle, mira, este es el precio. Alguien te pregunta cuánto cobras o te manda un correo diciendo que el presupuesto es limitado y entonces ya ahí o te proponen algo que claramente está por debajo de lo que vale tu trabajo, eh, o, o bueno, te dicen claramente, mira, no te podemos pagar esto. ¿Qué haces? Lo primero, creo yo, no es responder en caliente, ni positiva ni negativamente. Si estás en una reunión y te lanzan un número que no esperabas, no necesitas responder en ese momento con un sí o con un no. Por ejemplo, una frase muy útil podría ser, déjame revisar bien el alcance, déjame revisar bien hasta dónde me involucro en el proyecto y te mando después una propuesta formal. Eso te da tiempo, te quita presión y además incluso externa, da esa imagen de profesionalismo, ¿sabes? De esta persona no está tirando aquí datos al azar, ¿no? La persona que necesita pensar antes de responder no es que sea indecisa, es una persona seria, profesional. Cuando ya llega el momento de presentar tu precio, es ahí donde tenés que hacerlo con esa confianza y sin justificaciones excesivas. ¿A qué me refiero? Es decir, hay una diferencia enorme entre decir, bueno, yo normalmente cobro esto, pero entiendo que puede ser mucho y entiendo que hay presupuestos y podría ajustarlo si lo necesitan, que ahí es la versión donde ya estás negociando incluso contra ti misma, ¿no? Contra ti mismo. Antes, es más, la otra persona ni te está diciendo nada y tú ya estás diciendo, no, puedo cobrar menos, ¿no? Y decir simplemente, ¿no? En vez de negociar contra ti misma, decir simplemente, bueno, por un proyecto de estas características, mis honorarios son X. Punto. No, no hay disculpas, no hay explicaciones no solicitadas, no hay justificaciones vagas, ¿no? Ya si te preguntan por qué es ese precio, entonces ahí explicas, ahí sí justificas, pero no desde antes. ¿Por qué? Porque cuando explicas sin que te pregunten, parece que tú mismo, que tú misma, no crees en lo que estás pidiendo. Tenés que comenzar a darle vueltas para decir por qué estás cobrando eso. Y, por ejemplo, si te dice que el presupuesto no alcanza, no directamente no te dicen no. Porque es más, esto te lo van a decir. Es parte del proceso. Es una tradición que creo que en 500 años se va a estudiar y van a decir esta gente estaba loca, ¿no? Porque es parte del proceso negar el primer presupuesto. ¿Por qué? Bueno, así pasa. Ahí, cuando eso suceda, tenés varias opciones que van más allá del sí o el no, ¿verdad? Por ejemplo, puedes ajustar el alcance, el involucramiento que vas a tener en ese proyecto. Por ejemplo, con ese presupuesto que tú me estás ofreciendo, podemos hacer esto, pero no aquello, ¿no? Podemos llegar hasta la actividad A y B, pero la C la podemos dejar fuera. O puedes escalonar el pago, ¿no? Es decir, bueno, podríamos, todas estas actividades equivale tanto y estas otras actividades equivale esto otro, ¿no? Es decir,
podemos hacerlo en diferentes pagos, ¿no? En diferentes ediciones, versiones, en diferentes fases, ¿no? También incluso pudieses valorar o explorar otras formas de compensación que obviamente tenga un valor real para ti, ¿no? No vamos a hablar de esto del típico te doy exposición, ¿verdad? Y nada, no, es decir, créditos visibles, ¿no? Acceso a redes de contacto, a materiales, becas, convocatorias, etcétera, ¿no? O también aquí está esta otra alternativa interesante de decir que no, ¿sabes? Y con respeto y sin drama, ¿sabes? No es necesario aquí hacer, no, ustedes no valoran al artista, no valoran al gestor cultural, no, agradezco mucho la oportunidad y ya está. Decir que no a un proyecto mal pagado no te va a hacer una persona arrogante. Lo que va a hacer es demostrar, decirle al mercado que tu trabajo tiene un valor que hay que respetar. Y ese respeto se va por un no también. Ahora, aquí también hay un hábito que marca una diferencia enorme de cómo te perciben y en cómo se desarrollan tus negociaciones. Y que el sector cultural es algo terrible, ¿no? Que pasa. Y de hecho me pasa a mí. Me pasa a mí. El, la necesidad, o el hábito más bien, de documentar todo por escrito. No en plan burocrático, ni en plan intimidante, no con contratos que digan que los vas a demandar en el Ministerio de Trabajo, sino eh, que un contrato es algo que pone las reglas claras, ¿no? Que deja las reglas claras. Eh, y te da profesionalismo, ¿no? Una propuesta económica bien redactada no es solo enlistar los precios, ¿no? Es un documento que te cuenta una historia, empieza, ¿no? Por demostrar que entendiste el problema, que entendiste la necesidad de esa organización que te está contratando y básicamente describe lo que vas a hacer. Es que es como un precontrato, ¿no? Ahí pones detalles de cómo lo vas a lograr y por qué lo estás logrando, ¿no? Para que quede claro el alcance. Luego de que explicas en ese documento, ¿no? De que tú entendiste el problema, que vas a resolver el problema y cómo lo vas a resolver, después viene el precio. Que ahí sí lo desglosas de forma que se entienda qué incluye y qué no, ¿verdad? Y ahí puedes terminar también con las condiciones, plazo, forma de pago, qué pasa si hay cambios en el alcance, ¿ves? Es un documento que es como un precontrato que deja bien claro eh, cuáles son tus reglas, ¿no? Incluso esta cuestión de los cambios, ¿sabes? Porque siempre hay cambios en los proyectos, ¿no? Es súper importante en el sector cultural. Hay un concepto en inglés que se llama scope creep, que es cuando el proyecto va creciendo de poco a poco sin que el presupuesto crezca, ¿no? Las cosas que hay que hacer van exponencialmente multiplicándose, pero el presupuesto no se multiplica, ¿no? Quizás se reduce y eso es casi que ya una tradición en el sector cultural. Entonces, cuando tenés por escrito lo que acordaste, tenés una herramienta para renegociar si el proyecto se expande o no, ¿verdad? Pero sin el papel, si todo lo tenés en un audio de WhatsApp, eso me pasó una vez que había hecho acuerdos con artistas que los había hecho por audios de WhatsApp y ahí me tenías escuchando todos los audios en una noche, ¿verdad? Para encontrar dónde es que él me decía que aceptaba los acuerdos. Eso no tiene sentido, ¿no? Sin papel todo queda en una buena fe, una buena voluntad. Y la buena voluntad tiene sus límites, ¿no? Como muchas personas acá podrán demostrar. Además, la propuesta escrita es como un filtro, ¿sabes? Las personas o las instituciones que no están dispuestas a formalizar nada por escrito, mmm, huele, ¿no? Huele raro. Suelen ser las mismas que luego se sorprenden, ¿no? De que no era para tanto o que pensaban que eso estaba incluido. Cuando alguien se incomoda con poner las cosas en papel, esa incomodidad ya te dice algo importante, ¿no? Y hay otro elemento que la propuesta escrita también hace por ti, y básicamente de forma silenciosa, ¿no? Diplomática,
que te posiciona. Cuando alguien recibe un documento bien estructurado con tu nombre, tu propuesta clara, tu precio, presentado con seguridad, desglosado, ya te ve de otra manera, ¿no? Te ve como la profesional que eres, ¿no? Y eso influye en cómo se negocia contigo, ¿no? Cómo se trabaja. Entonces, em, para ir cerrando, más allá de las estrategias puntuales que hemos hablado, cobrar bien no es el final del camino ni la recompensa que llega cuando ya tienes toda la carrera hecha, ¿sabes? Es una práctica que se construye en cada propuesta, en cada conversación, en cada momento que decidís mantenerte firme en el valor de lo que haces, o incluso en lo que se dé, ¿verdad? Porque sentís que no es para tanto. Cada vez que tenés que estar rejustificando tu precio sin que te lo hayan preguntado, eh, o cada vez que bajas el número, ¿no? Antes que la otra persona te diga algo, ya bajaste tú el número. O aceptas condiciones que no son sostenibles para ti. Cuando haces esto, estás participando en la construcción de un sector cultural que subvalora el trabajo de quienes lo hacen posible, ¿sabes? Y que también funciona al revés, que cada vez que te mantienes, que presentas tu propuesta con claridad, que decís que no cuando hay que decirlo, lo que haces es que estás contribuyendo a cambiar ese mercado, ese sector. No de golpe, no de forma dramática, pero sí de manera real, ¿no? La gestión cultural merece profesionales bien pagados, bien pagadas, que puedan vivir de su trabajo con dignidad, que puedan seguir formándose, que puedan tomar tiempo para pensar en lugar de correr de proyecto en proyecto, ¿no? Sobreviviendo básicamente. Eso no debería ser un ideal, ¿no? Eso es algo que, digo, pues se construye paso a paso, pero se construye con decisiones concretas, con decisiones cotidianas, empezando la próxima vez que alguien te pregunte cuánto cobras, ¿no? Y aquí también quiero cerrar con esta reflexión, ¿no? Hay personas que cuando he hablado de esto me dicen, no, pero Alejandro, pero entonces nadie me va a contratar, ¿sabes? La verdad es que al final prefiero cobrar centavos a no cobrar nada. Sí, pero si tú haces las cuentas de cuánto cuesta eso en términos de electricidad, de costos variables, costos fijos, te das cuenta que en vez de que esos centavos te den de comer, lo que estás haciendo es tú pagando por ese proyecto. Entonces parece sí que claro, en el momento me dan el dinero y he comido ese día, pero ahí me doy cuenta que a los meses estoy súper endeudado. ¿Por qué? Porque tuve que yo poner de mi dinero para que ese proyecto funcionara. O sea, no es que necesito cobrar lo que sea para poder comer, es que tú estás pagando básicamente para que ese proyecto se lleve a cabo. Entonces ahí viene también el sentido. Como te digo, hay un curso completo en cultura.org Pleca Academia, que hablamos esto largo y tendido. Son 5 horas, ¿no? De formación y explicación, así que de pronto te puede interesar. Si este episodio igual te aportó algo, compartirlo con alguien que trabaje en la gestión cultural. Suscríbete aquí en Spotify, Apple Podcast o donde nos escuches. Y puedes seguirnos también en Instagram, LinkedIn o Facebook como Cultura ORG para más contenido diario. Esto ha sido Gestión Cultural del Podcast. Nos escuchamos mañana. Te deseo un hermoso día y te mando un fuerte abrazo.